Mi madre vendió mi vestido de boda para pagarle la luna de miel a mi hermana sin siquiera preguntarme. No estoy del todo segura de cómo empezar esto. Quizá lo más honesto sea decir que nunca pensé compartir lo que sucedió en mi familia, porque durante mucho tiempo me sentí demasiado avergonzada como para abrirme. Pero siento que necesito sacarlo de mi pecho, y esta parece ser la mejor manera de hacerlo, de contarle al mundo cómo perdí algo tan preciado como mi vestido de novia y cómo, al final de todo, logré una especie de paz con la que ni siquiera soñaba. Me llamo Clara. Desde que tengo memoria, he sido callada y muy apegada a mis ilusiones. Mi familia, o al menos la parte paterna, viene de un pueblo pequeñito, y mi abuela me inculcó una fuerte creencia en el valor de los recuerdos y de las tradiciones. Ella solía decir que cada pieza de la casa tenía una historia, y que cada bordado en las telas antiguas era como un testimonio de nuestras raíces. Y así crecí, con la convicción de que las cosas más simples a veces eran las más valiosas. El vestido de novia de mi abuela era uno de esos tesoros. Era de encaje bordado a mano, con hilos que parecían brillar en la luz del atardecer. Se trataba de una tela blanca marfil, casi con un matiz perla que reflejaba el sol de una manera que siempre me pareció casi mágica. Cuando ella murió, me lo dejó en una gran caja, con una nota que decía que esperaba que un día yo pudiera usarlo en mi propia boda. Desde que supe leer, me había encargado de pasar los dedos por esas letras, sintiendo que mi abuela, de alguna forma, me daba su bendición. Lo curioso es que, aunque siempre fui muy reservada, conservo aún la esperanza de vivir un amor profundo. Y durante mi adolescencia, fantaseaba con la idea de casarme algún día en un jardín muy amplio, con flores silvestres por todas partes, usando ese vestido tan especial. Sé que a muchos puede parecer cursi, pero para mí era como un sueño muy personal, un recordatorio de que, a pesar de mi timidez, había planes bonitos para el futuro. Mi madre, Rosa, no podía ser más distinta a mí. Ella siempre ha sido de carácter fuerte, controladora, y muchas veces tuvo preferencia por mi hermana menor, Sofía, quien siempre fue la extrovertida de la familia. Yo no me llevaba mal con Sofía cuando éramos niñas, pero con el paso de los años se volvió una persona un tanto altanera y caprichosa, que conseguía lo que quería a base de insistir o manipular a la gente. Nunca tuvimos una discusión que terminara a gritos, pero sí era evidente que a ella le gustaba ser el centro de atención y a mí me gustaba pasar desapercibida. Imagínense cómo se reflejaba eso en la dinámica familiar. Mi madre las más de las veces aplaudía la seguridad de Sofía y me reprochaba mi reserva. Durante la universidad conocí a David, que se convirtió en mi novio y más tarde en mi prometido. Era de esas personas nobles, trabajadoras y a veces demasiado confiadas. Me costó abrirme a él, tardé bastante en dejarle ver mis sentimientos, pero él tenía la paciencia de un santo. Le gustaba mi lado más tranquilo, y pese a mi inseguridad, me hacía sentir protegida. Terminamos planeando nuestra boda con mucha ilusión. Aunque yo tenía poca experiencia en organizar eventos grandes, sí tenía claro que deseaba usar el vestido de mi abuela, tras hacerle unos ligeros arreglos para que se ajustara a mi cuerpo y a los gustos actuales. Llegué a guardar ese vestido en la casa de mi madre, cosa que ahora me parece un error tremendo. En ese entonces, yo alquilaba un departamento que no tenía las condiciones adecuadas para conservar la tela en buen estado, y pensé que lo mejor sería dejarlo en un lugar fresco y libre de humedad. Mi madre me aseguró que lo pondría a salvo en uno de sus roperos, con fundas especiales y con ese ambientador que evita que las polillas lo dañen. Lo hice con total confianza, repitiéndome que, a pesar de nuestras diferencias, era mi mamá y cuidaría de algo tan importante para mí. Un día, fui de visita a casa de mi madre con la intención de revisar cómo iba el vestido, porque quería llevarlo a una modista especializada para hacerle esos ajustes de los que hablé. Al llegar, me encontré con una sorpresa que jamás esperé. Busqué la caja en el lugar donde me juraron que estaría y no había ni rastro de ella. Pensé que quizá la habían movido. Mi madre, muy tranquila, me soltó que había decidido venderlo porque mi hermana necesitaba dinero extra para la luna de miel. Puedo recordar cómo me miraba, con esa naturalidad que asusta, como si no estuviera cometiendo ningún acto terrible, sino algo perfectamente justificado. Según ella, Sofía era la que de verdad necesitaba ese viaje con su futuro marido, ya que querían irse un mes entero a un destino exótico, y la familia no contaba con los recursos para costearlo. Tampoco olvidó recalcarme que yo era más fuerte y que seguramente podía conformarme con cualquier otro vestido. En aquel momento,
Sentí un vacío en el estómago que no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Era como si me hubieran arrancado un pedazo de mi historia y lo hubieran cambiado por unas monedas. Grité, lloré, le imploré a mi madre que me dijera que estaba bromeando, que aquello no podía ser cierto. Ella se limitó a encogerse de hombros, repitiendo que lo había hecho por Sofía y que yo debía entender. Fue la primera vez que sentí un odio tan profundo, pero mi mente estaba tan abrumada que no podía articular mis emociones de una forma coherente. Sofía, por su parte, actuó como si no fuera para tanto. Incluso me soltó que ese vestido era algo anticuado, que no entendía mi apego por una tela tan vieja y que además, a ella le estaban saliendo las cosas muy bien con sus preparativos de boda. Ni siquiera pude verla a los ojos durante esa conversación. Tenía la mirada perdida mientras pensaba en la decepción que significaría para la memoria de mi abuela. No le importaba a ninguna de las dos. El único comentario que hizo Sofía que se me quedó grabado fue que había conseguido un buen dinero por la venta. Fue el instante en el que mi corazón se encogió y se rompió en 1000 pedazos. Ni un atisbo de compasión. Cuando le conté a mi prometido, David, su reacción fue extrañamente tibia. Quizá pensé que me apoyaría con firmeza, que se indignaría, pero la verdad es que no lo hizo. Me dijo que sí, que era una situación lamentable, pero que tal vez lo mejor era buscar un vestido nuevo y no pelear con mi madre y mi hermana. Intentaba ser conciliador, pero eso me cayó como un balde de agua helada. No era un asunto de comprar otro vestido, sino de un valor emocional que nadie más parecía entender. Ese primer intento de defensa que tuve con mi madre y Sofía lo hice sola. Ni siquiera la tía Carla, que es la hermana de mi madre y a quien yo consideraba la más comprensiva de la familia, movió un dedo. Dijo que era una lástima, que entendía mi dolor, pero que pelear por un vestido no valía la pena. Tiempo después, hubo una cena familiar en la casa de mi madre para celebrar supuestamente el próximo matrimonio de mi hermana. Yo no quería ir, pero David, con esa ingenuidad que lo caracterizaba, me convenció de que era mejor mantener las relaciones familiares en paz. Recuerdo perfectamente la escena. Todos en el salón principal, un lugar que me traía recuerdos de mi infancia, y yo con un nudo en la garganta. Al principio ni siquiera hablé. Quería pasar desapercibida, pero por desgracia, eso no sucedió. Sofía, con su confianza típica, empezó a bromear sobre mi boda, insinuando que llevaba siglos comprometida y que ni siquiera estaba segura de casarme. Dijo que tal vez mi gran indecisión era la razón por la que mi madre había pensado que yo no necesitaba el vestido. No sé cuántas personas se rieron, pero sentí que los pocos que estaban a mi lado volteaban a verme con curiosidad, como si quisieran saber cómo reaccionaría. Me tragué la vergüenza. Noté que David intentaba calmar la situación cambiando de tema, pero no supo manejarlo bien, y Sofía siguió provocándome con comentarios hirientes sobre cómo al final ella sí se casaría primero, y yo no estaba muy convencida. Cuando mi madre se unió para respaldar ese comentario, tuve ganas de pararme e irme. Fue demasiado. Una parte de mí quería gritarles todas las verdades y reclamos que llevaba atorados en el pecho, pero terminé quedándome sentada, casi paralizada, escuchando cómo me tildaban de exagerada o de dramática si es que alguna vez alzaba la voz. Esa noche me di cuenta de algo: no me respetaban, ni a mí ni a mis sentimientos ni a mis decisiones. Ellas creían que podían hacer conmigo lo que quisieran, reírse de mí, ocultarme cosas y salirse con la suya sin que yo opusiera resistencia. Me sentí como una intrusa en mi propia familia, o peor aún, como alguien sin voz ni voto. Me fui a dormir profundamente deprimida y al mismo tiempo con un nuevo sentimiento que bullía dentro de mí. Rabia, una rabia fría que me hizo pensar que quizá ya era hora de que aprendieran a no subestimarme. No reaccioné de inmediato porque, en el fondo, yo era la misma de siempre. Introvertida, insegura, que prefería evitar confrontaciones. Pero algo empezó a cambiar en mí. Comencé a observarlas con detenimiento, a recordar las veces en que mi madre había favorecido a Sofía de forma descarada y a darme cuenta de lo cansada que estaba de ser el plan B familiar. Hice un recuento mental de todas las cosas que me habían arrebatado con justificaciones absurdas. La herencia de la abuela, que parecía haberse esfumado en la cuenta bancaria de mi madre, las joyas antiguas que mi abuela había prometido repartir a partes iguales, las decisiones que tomaban sin consultarme. Y lo peor, me di cuenta de que nadie había pedido disculpas, de que ni siquiera se molestaban en fingir que valoraban mi opinión. Fue entonces cuando empecé a concebir la idea de tomar el control,
de demostrarles que no era la muñeca de trapo que habían imaginado. Me aparté un poco de David, no porque lo culpara directamente, sino porque necesitaba tiempo para procesar mis pensamientos sin su intervención conciliadora. En esa etapa me sentí más sola que nunca, pero también mucho más decidida. Empecé a pensar en la boda de Sofía, en cómo, supuestamente, mi madre la estaba ayudando con grandes cantidades de dinero, y caí en la cuenta de que parte de ese dinero, muy probablemente, provenía de la venta de mi vestido. Y me ardía la sangre con solo imaginarlo. Un día, recordé que mi abuela había mencionado que la propiedad donde vivía mi madre, así como el pequeño negocio de artesanías familiares, aún mantenían una escritura en la que yo también aparecía como heredera. Al principio no tenía claro cómo usar eso a mi favor, pero el rencor me impulsó a investigar. Busqué papeles viejos, revisé cartas y tuve la suerte de encontrar un contacto de un antiguo amigo de mi abuela, un abogado jubilado llamado Mariano. Me acuerdo de la primera llamada que le hice. Me temblaban las manos porque no sabía ni cómo abordarlo. Le dije que era la nieta de Elena, mi abuela, y que necesitaba asesoría para entender un tema de herencias. Me citó en su oficina improvisada, un pequeño cuarto en su casa. Al llegar, me recibió con calidez. Le expliqué lo del vestido y cómo mi madre y mi hermana lo habían vendido para costear la luna de miel. También le conté mis sospechas de que se estaban aprovechando económicamente de la herencia de la abuela sin consultarme. Se mostró muy sorprendido y me pidió que le llevara todos los documentos que encontrara. Husmeé en las cosas de mi abuela. Algunas estaban en la vieja casa de campo y otras en un baúl que mi madre apenas había tocado. Después de mucho revolver, encontré escrituras y documentos legales donde mi abuela había especificado que todo lo relacionado con la propiedad y el negocio familiar se repartiría en partes iguales entre las dos nietas. Es decir, Sofía y yo, pero con la condición de que se respetara el legado, incluyendo el vestido de novia y ciertos muebles antiguos. Al leerlo, sentí cómo la adrenalina me subía por la espalda. Era una prueba clara de que mi madre no tenía derecho a vender lo que pertenecía a las dos nietas. El vestido era literalmente mío con mi nombre. La venta era un fraude y Sofía, al recibir ese dinero, participaba de forma indirecta en un acto ilegal. Mariano me explicó que podíamos emprender acciones legales y, de demostrarse la mala fe, yo podía reclamar no solo la propiedad del vestido, sino también una indemnización por daños y perjuicios, e incluso pedir que se embargaran bienes para compensar esa irregularidad. Sentí una mezcla rara de miedo y euforia. Imaginaba la cara de mi madre si llegara a enterarse de que sus actos tenían consecuencias reales. Empecé a diseñar una estrategia en mi cabeza, pero me puse como norma no reaccionar de manera impulsiva, sino esperar el momento exacto. Quería que se dieran cuenta de su error cuando estuvieran en el punto más alto de su prepotencia. Mientras tanto, mantuve mi silencio y me alejé aún más de mis parientes. No respondía a las invitaciones de Sofía, quien deseaba que yo asistiera a citas de prueba de pastel y de decoración para su boda. Por dentro, me hervía la sangre saber que estaba usando dinero sucio, en parte sacado de la venta de mi vestido, para pagar su banquete. Pero cada vez que preguntaban, yo simplemente decía que estaba ocupada o que me sentía mal. Sofía se burlaba de mí a mis espaldas, según me contaron algunas personas de la familia, pero yo preferí no reaccionar ni confirmar nada. Lo que más me importaba era que se confiaran, que creyeran que yo seguía siendo la tonta que lo dejaba pasar todo. Durante ese periodo, también me enteré de un secreto que me revolvió el estómago. Mi madre había inscrito el negocio familiar, un local de artesanías y tejidos que fundó mi abuela a nombre de Sofía. Pero según los papeles que encontré, ese local también era mío en un 50%. Eran documentos muy claros. Me pregunté hasta qué punto habían manipulado y falsificado datos para salirse con la suya. Miraba todas esas copias en silencio y pensaba, ¿de verdad no les importo nada? ¿Creen que estoy tan dormida que nunca me atrevería a reclamar? Esa indignación me sirvió para no echarme atrás, para consolidar mis planes. Lo que tenía claro era que no quería caer en la violencia física ni en los espectáculos absurdos que a veces se ven en las peleas familiares. Quería un golpe certero, legal, pulcro, que les desmontara esa fachada de rectitud que mi madre y mi hermana presumían ante el resto de la familia. Así que seguí en contacto con Mariano y entre los dos trazamos una serie de pasos. Primero, recopilar todas las pruebas necesarias, contratos, testamentos, certificados de registro, etc.
Luego, contactar a un juez para presentar el caso en el momento idóneo. Y ese momento idóneo, como él mismo me sugirió, sería el día de la boda de Sofía, cuando toda la familia y amigos estuvieran reunidos. Confieso que al principio me sonó demasiado dramático, casi novelesco, pero me sedujo la idea de que en ese preciso instante ella y mi madre recibirían la noticia de sus actos ilegales. Sería un golpe que no olvidarían jamás. Mientras tanto, David seguía algo confundido con mis cambios de humor. Notaba que yo estaba más distante, que ya no compartía con él mis dolores ni mis secretos. Quizá me volví un poco cruel al no querer incluirlo en mis planes, pero sentía que no comprendía mi rabia. Temía que intentara disuadirme de proceder legalmente porque, en su cabeza, la familia era algo sagrado que se podía perdonar con una simple disculpa. Sin embargo, yo había cruzado un umbral del que ya no quería volver. Había decidido que haría justicia, no solo por mí, sino por el cariño de mi abuela y por todo el desprecio acumulado. El tiempo pasó rápido hasta que llegó la fecha de la boda de Sofía. Era un evento grande, en un salón de fiestas elegante, con un jardín enorme y una decoración ostentosa que juraban era inspiración vintage. Lo gracioso es que, cuando me fijé en las flores y adornos, reconocí muchos patrones que mi abuela usaba en sus bordados. Sí, la misma abuela a la que parecían haber traicionado. Esa paradoja me hizo sentir que había llegado el momento de cobrar la deuda. Fui a la ceremonia con un vestido sencillo, no quería destacar en lo más mínimo. Llegué con David, que seguía sin entender del todo por qué había decidido asistir después de tanta humillación. Me limité a decirle que era mejor demostrar buena cara ante la familia, aunque por dentro sentía un hormigueo extraño. Miraba a mi alrededor y veía a mi madre radiante, orgullosa de que Sofía tuviera esa boda de ensueño. Veía a Sofía, feliz, recibiendo a los invitados con una sonrisa tan grande que no dudaba de que fuera genuina. Cualquiera que me hubiese mirado con atención se habría dado cuenta de que yo estaba demasiado callada, demasiado serena. Pero nadie me prestó demasiada atención, tal vez porque era costumbre que yo estuviera en un segundo plano. La ceremonia religiosa pasó con normalidad. No me involucré, permanecí al fondo viendo cómo se daban los votos. Lo que vino después, cuando ya estábamos en el salón para la recepción, fue la escena que aún me da escalofríos recordar. En mitad del brindis, entre aplausos y la música de fondo, se abrió la puerta y apareció el abogado Mariano, acompañado de un asistente judicial. Se dirigió con calma hacia mi madre y Sofía. No había manera de que no lo notaran, pues entró con paso firme y llevaba consigo un maletín repleto de documentos. Algunos invitados se quedaron en silencio, otros no entendían nada, y mi madre, cuando vio a Mariano, palideció. Poco a poco, como un rumor que corre, la gente se fue dando cuenta de que algo serio estaba sucediendo. Nunca olvidaré las palabras con las que inició su discurso. Buenas tardes, pido disculpas por interrumpir, pero tengo documentos de carácter urgente que notificar a la señora Rosa y a la señorita Sofía. Entonces se volteó y señaló dónde estaba yo, sin mencionar mi nombre. Creo que en ese instante mi madre supo exactamente de qué iba todo esto. Comenzó a mascullar que era una falta de respeto que hicieran semejante show en la boda de su hija, pero Mariano ni se inmutó. Procedió a leer un auto judicial que ordenaba suspender de inmediato cualquier disposición de los bienes obtenidos mediante fraude. Mencionó específicamente la venta de un vestido de novia que formaba parte de la herencia inalienable de la nieta de Elena, y habló de cómo la transferencia del negocio familiar a nombre de Sofía carecía de validez si no contaba con mi aprobación. Los murmullos se convirtieron en un gran revuelo. La música se detuvo. Vi el pánico en la cara de Sofía, que se apresuró a pedir explicaciones, y luego se acercó a mi madre para preguntarle qué significaba todo aquello. Rosa gritaba que todo era un malentendido, que no podía ser que las leyes fueran tan injustas con una familia que solo intentaba ayudar a la hija que sí estaba dispuesta a casarse. Fue una escena caótica, con algunos familiares intentando mediar y otros simplemente atónitos. Yo me quedé a un lado, en silencio, mirando sin parpadear cómo se desarrollaba la catástrofe. David me tocó el brazo, nervioso, preguntándome si yo sabía algo. Y le respondí suavemente que, en efecto, yo había iniciado el proceso legal para defender mis derechos. No tenía intención de entrar en discusiones acaloradas. Mi objetivo era que la verdad saliera a la luz. El vestido, ese mismo que mi madre había vendido, se mencionó específicamente como un bien embargado. Mariano explicó que haría las gestiones necesarias para recuperarlo.
Sofía quería seguir la celebración, incluso llegó a decir que podían arreglar todo después, pero ya era demasiado tarde. El rumor de que se estaba cometiendo un fraude en plena boda era ya imparable. Algunos invitados decidieron marcharse. Otros se quedaron, tal vez con la esperanza morbosa de ver el drama hasta el final. Cuando los funcionarios acabaron de leer el documento, mi madre se aproximó a mí con una ira furiosa en sus ojos. Me gritó que era una traidora, que cómo podía hacerle eso a mi propia hermana el día de su boda. No le contesté, simplemente la observé un segundo y le dije con voz muy calmada: «Ahora sabes cómo me sentí cuando vendiste lo que no era tuyo». Fue la primera vez que vi a mi madre hundirse en un mar de confusión, atrapada entre su orgullo y la humillación pública. No duró mucho aquella confrontación. Me di la vuelta y salí de allí sin mirar atrás, sintiendo el pulso en mis sienes y el corazón acelerado. De fondo, pude escuchar los gritos de Sofía reclamando que alguien detuviera ese atropello, que no había tiempo para firmar papeles, que estaba arruinando su gran día. Pero yo sabía que no era yo quien lo estaba arruinando, sino sus propias acciones. Ellas solitas habían cavado su fosa con sus mentiras y sus fraudes. Lo único que hice fue alumbrar esa realidad con luz pública. Regresé a mi departamento con David en silencio. Todavía estaba en shock por la magnitud del escándalo. Él trató de preguntarme varias veces por los detalles, por qué no le había contado todo. Le expliqué que temía que me intentara detener, que me dijera que no valía la pena. Quizá lo hubiera hecho con la mejor intención, pero yo no podía dar marcha atrás. Tenía que hacerlo por mí, por la memoria de mi abuela y por la dignidad que había perdido tantos años. Los días siguientes fueron un torbellino. Supe que Sofía se enredó en una serie de problemas legales para tratar de salvar la luna de miel, el banquete y no sé cuántas cosas más que, de alguna manera, también estaban en el centro del embargo preventivo. Mi madre pasó de la ira a la desesperación, llamándome sin parar, dejándome mensajes de voz donde mezclaba insultos y súplicas. En todos repetía lo mismo, que yo las había destruido. En realidad, eran ellas quienes habían forjado su propia ruina con esa prepotencia de siempre. No respondí a esos mensajes. Dejé que el proceso legal siguiera su curso. Mariano hizo un trabajo impecable. Localizó al comprador del vestido y demostró que la transacción había sido fraudulenta, pues mi madre carecía de los derechos para venderlo. Tardó un poco, pero al cabo de unas semanas, me llamó para decirme que el vestido se había recuperado. «Está en un estado aceptable, aunque habrá que restaurarlo un poco», me dijo. Me eché a llorar al oírlo, porque sentí como si me devolvieran una parte de mi abuela. Corrí a buscarlo. Al verlo, me invadió una sensación extraña. Estaba allí arrugado, mal guardado, nada parecido a la imagen nítida que tenía de él. Pero, aún así, era mi vestido, la prenda que debía acompañarme en mi boda. En paralelo, el negocio familiar acabó teniendo que devolver las escrituras a mi nombre y en el de Sofía, pero esta vez con toda la legalidad del caso. Ese pequeño local de artesanías podía ser un sitio modesto, pero era un símbolo de las raíces de mi familia, de mi abuela y de sus enseñanzas. Honestamente, no me importaba tanto el dinero que pudiera dar, sino que quería que se respetara mi parte y la promesa que mi abuela había hecho en vida. Tras todo el lío, mi madre y Sofía comenzaron una campaña de desprestigio contra mí, diciéndole a la familia que era una ingrata, que me había llenado de rencor y que me había ensañado con ellas por envidia. Pero la mayoría ya había visto lo que sucedió en la boda y muchos conocían la historia del vestido. Pocos se tragaron su versión. Así que, con el pasar de las semanas, la relación con ellas se fue enfriando y se resquebrajó por completo. Algunas tías y primos me buscaron en privado para decirme que me entendían, que sabían que lo del vestido era un gran acto de crueldad. No les juzgué por no haberme defendido en su momento. Supongo que nadie quiere involucrarse en un pleito tan agrio. En cuanto a David, nuestro compromiso se mantuvo, pero yo ya no quería casarme de inmediato. La verdad es que después de todo lo que había ocurrido, sentía que necesitaba sanar, recuperarme y reconstruir mi paz interior. Él lo aceptó, con algo de confusión, pero al final comprendió que toda esa situación me había cambiado por dentro. No estaba dispuesta a casarme cuando acababa de enterrar definitivamente los restos de una relación familiar que nunca fue sana. Me tomé un tiempo para repensar qué quería para mi vida y para mi futuro matrimonio. Durante esos meses en los que estuve algo recluida, me dediqué a restaurar el vestido de mi abuela. Contraté a una artesana experta en telas antiguas para que me guiara con el proceso.
Disfruté cada paso, desde estirar la tela con sumo cuidado hasta coser pequeños detalles perdidos. Era un acto de amor no solo hacia mi abuela, sino también hacia mí misma. Sentía que, de algún modo, me estaba devolviendo a la vida. Me pasé muchas tardes en silencio, hilvanando pequeños trozos de encaje mientras recordaba las lecciones de mi abuela. La perseverancia, el respeto por el legado familiar y el valor de lo que no tiene precio. Fue terapéutico y, en cierto sentido, me ayudó a liberarme del veneno que me habían inyectado mi madre y mi hermana. Finalmente, el vestido quedó casi como al principio, quizás con la tela un poco más frágil por el paso del tiempo, pero con una belleza que me conmovía hasta las lágrimas. Luego tuve la idea de abrir un pequeño taller de costura especializado en restauración de prendas antiguas, con el apoyo económico del negocio familiar que ya podía usar de forma legítima. Me ilusionó la idea de trabajar con novias que quisieran usar los vestidos de sus abuelas o de sus madres, dándoles una segunda vida. Era como extender el sueño de mi abuela y compartirlo con otras mujeres que valoraban lo mismo. Decidí mudarme a otra ciudad, más tranquila y con un ambiente propicio para mis proyectos. Esa distancia me ayudó a poner un océano emocional entre mi madre y mi hermana y yo. Dejé de contestar llamadas, cerré cuentas en redes sociales donde pudieran contactarme y no volví a pisar la que antes consideraba mi casa. No sé si eso se interpreta como rencor, pero lo viví más bien como autoprotección. Quería construir mi vida sin que ellas se entrometieran nunca más. David, al ver mi determinación, me ofreció su apoyo. Dijo que podíamos mudarnos juntos y buscar una nueva etapa. Aún nos amábamos, pero yo tenía la sensación de que nuestra relación necesitaba aire fresco. Así que nos fuimos juntos, tomados de la mano, con muchas dudas, pero con la convicción de que queríamos estar unidos. Fue raro porque, al dejar atrás a mi familia, me quedé un poco huérfana de ese lazo maternal. A veces me sentía culpable, otras veces liberada. Las emociones danzan cuando atraviesas un proceso como el que yo pasé. Con el correr del tiempo, escuché rumores de que Sofía trató de anular el matrimonio religioso, porque el escándalo manchó totalmente la ceremonia y su ahora esposo también tuvo conflictos. Creo que se casaron por lo civil, pero no estoy segura, jamás quise enterarme. Supe que mi madre terminó vendiendo parte de su casa para pagar deudas y demandas que se originaron con el tema de la herencia. Era algo que, en otros tiempos, me hubiera dado pena, pero que ahora simplemente aceptaba como una consecuencia de sus decisiones. No fue necesario que yo moviera ningún otro dedo. Ellas solas se destruyeron tratando de arreglar sus enredos y limpiar su reputación frente a la familia y los amigos. Mi vida, mientras tanto, dio un giro bonito. Con mi taller de costura, empecé a atender a algunas clientas que me pedían restaurar o rediseñar prendas con valor sentimental. Cuando me preguntaban cómo había aprendido tanto sobre encajes antiguos, me limitaba a decir que crecí rodeada de ellos, sin entrar en detalles de la historia trágica de mi vestido. Sentía que no era el momento de ventilarlo todo. Poco a poco, gané fama en el barrio y llegaron novias que querían algo distinto a lo que ofrecían las tiendas convencionales. Me encantaba ver cómo sus ojos brillaban cuando les devolvía un vestido renacido. Un día, mientras trabajaba en una tela especialmente compleja, me di cuenta de que mi sed de venganza se había saciado por completo y lo que sentía era algo mucho más sereno. No me enorgullezco del rencor que me impulsó a orquestar esa humillación pública en la boda de Sofía, pero tampoco me arrepiento. A la larga, esa acción se volvió un punto de inflexión que me permitió recuperar mi dignidad y tomar las riendas de mi vida. Dejé de ser la espectadora sumisa y empecé a ser la protagonista de mi propia historia, aunque suene trillado. Algún tiempo después, David y yo hablamos seriamente sobre retomar nuestros planes de boda. Esta vez sin la sombra de mi madre y mi hermana, sin presiones familiares ni grandes banquetes. Le propuse algo sencillo y simbólico, casarnos en un jardín, rodeados de pocas personas que realmente nos aprecian. Solo queríamos celebrar nuestro amor de manera íntima. Él lo aceptó y me pidió que usara el vestido de mi abuela, ahora restaurado, como testimonio de que todo dolor puede convertirse en algo hermoso si uno se compromete con ello. Me sentí conmovida por su propuesta. Aún así, no quisimos fijar una fecha inmediata. Dijimos que lo haríamos cuando nos sintiéramos listos, sin las típicas presiones. Eso me hizo sentir una paz enorme. En la actualidad, vivo con la certeza de que no necesito a mi madre y mi hermana en mi vida para ser feliz. No